Buenos días. Hoy estamos aquí en los miércoles de vida sistémica y es un gusto para mí poder hacer esta transmisión el día de hoy. Voy a dar un momento para que se vayan conectando y me digan si se ve y se escucha bien, ir recibiendo a la gente que va llegando a hacer una conversación agradable, a gusto entre nosotros. Si hay alguien por ahí que me diga si se ve y se escucha bien, para iniciar la transmisión. Buenos días. Mari, buenos días. ¿Se ve y se escucha bien? Y bueno, pues quiero invitarlos, tenemos preparado el taller de autobiografía. Muchas gracias a las personas que se conectaron y que estuvieron en nuestra masterclass de autobiografía, en donde vimos y reconocimos cómo es mucho más fácil que yo conscientemente si no la conozco, entonces es más fácil que la repita. Y precisamente este es nuestro tema del día de hoy. Si te interesa trabajar en ti de una forma directa con lo que es tu sistema familiar y tu propia historia, te invitamos al taller de autobiografía. Iniciamos el 13 de febrero. Son 2 sesiones al mes, una cada 15 días. Y es en línea, de manera que en la parte del mundo en donde tú estés y quieras hacer un trabajo personal, con gusto eres bienvenido, bienvenida. Perdón, si quieres informes, aquí te los podemos dar. Buenos días a los que se van conectando. Deyanira, buenos días. Clau, buenos días. Alberto, buenos días. Magda Clean, buenos días. Buenos días a los que se vayan conectando. Y si tú ves este en vivo diferido, bueno, pues deseo que te aporte, que te sirva el contenido de este en vivo. Y lo que vamos a tratar el día de hoy es este tema de que el que no conoce su historia tiende a repetirlo. Probablemente tú has escuchado esta oración y vamos a ver cuál es el origen y por qué se dice esto. Vamos a desmenuzarlo porque muchas veces el lenguaje sistémico que nosotros usamos o que yo uso o que se usa en las constelaciones familiares y en la psicología sistémica, no toda la gente pues tiene conocimiento de esto, porque es como en cualquier profesión, lo que se llama la jerga o el lenguaje de la profesión, ¿verdad? Entonces, esta frase ha sido pues dicha y enseñada en muchos de los espacios de crecimiento personal, y lo que vamos a hacer hoy es desmenuzarla. Y me gustaría que me pusieras aquí en los comentarios qué te dice a ti el que no conoce su historia, tiende a repetirla. No es examen, entonces lo que a ti te venga, lo primero que a ti te venga será muy valioso, porque será un aporte para completar el significado de esta oración, ¿verdad? De estas oraciones. El que no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces, si me van escribiendo aquí en los comentarios, sería muy agradable poder leerlos. Y bueno, pues vamos a ver cuánta historia conoces de tu sistema familiar. En primer lugar dice, el que no conoce su historia. Y muchas veces la historia la consideramos como mi historia personal, ¿verdad? Como lo que yo he vivido desde el momento en que nací. Y esta frase se refiere a la historia que traigo también genéticamente hablando y epigenéticamente hablando. ¿Y qué significa esto? Es esta historia de todos los que han estado en mi sistema familiar
tanto por parte del sistema familiar de mi papá como por parte del sistema familiar de mi mamá. Y estas historias muchas veces determinan mucho más de lo que nosotros pensamos nuestra vida. Sin embargo, lo que nos ayuda totalmente es la conciencia personal, y el trabajo personal que nosotros hacemos nos ayuda a conocerla, a decidir y a no repetirla. Dice, buenos días, Isaac. Clau dice, ¿puede ser repetir enfermedades? Sí. El que no conoce su historia tiende a repetirla. Repetir estas enfermedades que no conocemos que hay en nuestro sistema familiar o que las ha habido. Entonces, sí, si no las reconozco, por ejemplo, ¿cómo puedo yo decir esto? Si no conozco los síntomas de una enfermedad y ya se vivió en mi sistema y empiezo a presentar los síntomas, no sé de qué enfermedad se está hablando. En cambio, si ya conozco los síntomas porque sé que se vivieron en mi sistema, es mucho más fácil que yo sepa desde el principio que esto está empezando a suceder en mi cuerpo. Gracias, Clau, por tu comentario. Alguien que ponga aquí qué significa para ustedes. Disculpen. Y mucha salud para mí. El que no conoce su historia tiende a repetirla. Bueno, para esto voy a ir a la historia, ya como ya dijimos, la historia del sistema familiar y la historia que he vivido desde mi concepción, desde que mi papá y mi mamá se unieron sus óvulos y su óvulo y su espermatozoide para que yo resultara de esto, ¿verdad? Porque yo soy la suma de esos dos. Bueno, y entonces, ¿cómo es que si no conozco la historia, tiendo a repetirla? La historia viene determinada en mis genes y en mi epigenética, que es la información genética que viaja a través del óvulo y el espermatozoide, y la información epigenética que viaja a través de las costumbres de mi sistema familiar. Entonces, por ejemplo, dice Isaac, es continuar un proceso evolutivo. Bueno, en el proceso evolutivo, Isaac, no habría una repetición inconsciente, porque la evolución va en ascenso, ¿verdad? La evolución podemos verla como una espiral en ascendente. Entonces, si hay evolución, no hay repetición, ¿verdad? Entonces, voy a poner un ejemplo. Si en mi sistema familiar se usa hablarse mal entre unos y otros, la repetición de destino, si yo no conozco esto de dónde viene, si yo no honro este principio que sucedió en algún momento, si yo no le doy lugar a estos ancestros que tuvieron problemas entre ellos y que se trataron mal, tiendo a repetirlo porque no sé el origen de eso. Sin embargo, si yo conozco la historia y digo, mi bisabuela estaba muy enojada porque mi abuelo se fue y la dejó y no regresó nunca. Entonces ella se relaciona con otro hombre, por ejemplo, y se relaciona desde el enojo y desde su miedo. Este miedo que le da que el hombre se vuelva a ir, que la repetición de la historia se vuelva a dar. Entonces ella empieza a tratarlo mal a él por el miedo, ¿verdad? Entonces esto sería la repetición de la historia. Y si yo con mi pareja, en mi familia, estoy acostumbrado a tratarnos mal,
puede ser que ahí haya un origen. Puede haber muchos otros más, pero puede ser que ahí haya un origen. Y entonces lo único que puede cambiar esa repetición es mi conciencia. Y puedo decir, no quiero repetir esto. Pero para eso necesito honrar ese dolor de mi abuela, de mi bisabuela, que el hombre se fue, nunca regresó, después se relaciona con otro hombre y tiene miedo de esa repetición y entonces lo trata mal. Entonces, si vemos, Isaac, la evolución sería que yo conscientemente tomara una decisión de no repetir esa historia. ¿Qué me puede hacer que sea mucho más sencillo no repetir esta historia? En la conciencia de reconocer el dolor de mi bisabuela y dejarlo con ella. Y entonces poder hacerlo diferente, yo, conscientemente. ¿Me expliqué, Isaac? ¿Me expliqué para todos? Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta de esto que yo dije, les agradezco que lo escriban aquí. Dice Clau, cuando se repiten muchas conductas, pensamientos y acciones de que así era tu abuela, es un ejemplo por decir, sí, exactamente. Que repites, hay una historia de una olla, de por qué se hace, no sé, un pastel en una olla de tal forma, y empieza a investigar a alguien y dice, no, es que tal pan lo tienes que hacer en esa olla porque si no, no sale. Y entonces empiezan a investigar, pues, ¿quién dijo eso? No, pues le pregunta a su mamá y su mamá le dice, pues me lo dijo tu abuela. Y va con la abuela, abuela, ¿y quién lo dijo eso? No, pues me lo dijo mi mamá. Va con la bisabuela y le pregunta a bisabuela, ¿y por qué hay que hacer el pan en ese tipo de cacerola? Y le dice la abuela, pues porque es el que hay, es el que tenía. Entonces vemos cómo si no conocemos la historia tendemos a repetirla. Entonces, esta señora estaba muy afanada en conseguir la misma cacerola para que el pan le saliera bien. Y la abuela le dice, pues es la que tenía. Entonces ella puede decidir, ahora que sabe que el pan queda bien en cualquier otra cacerola, usar cualquier otra cacerola para hacer el pan. Entonces, la repetición no nos lleva a la evolución. La conciencia nos lleva a no repetir y entonces evolucionar. Y esto está sostenido por la conciencia, que no es una sola conciencia como la personal. Hay varias conciencias y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Te digo que si tú quieres ampliar en estos conocimientos que sostienen una vida armoniosa, una vida tranquila, ven a Sanando lo Propio, por ejemplo, que es un proceso en donde aprendemos todo esto. Y si quieres profundizar todavía más, ven a la formación en constelaciones familiares. Estamos estructurando el grupo para iniciar la siguiente generación. Entonces, si quieres profundizar, recuerda que estos en vivo son como abrir la puerta para que tú puedas entrar a algo más amplio. Entonces, vamos a hablar de las conciencias. Hay una conciencia universal que nos rige a todos los seres humanos. ¿Y cuál sería un precepto de esta conciencia que nos rige a todos los seres humanos? Hacer que la conciencia universal dice que un ser humano tal. Después viene la conciencia del sistema familiar. La conciencia del sistema familiar dicta determinadas reglas, determinadas normas, valores que el sistema familiar va a vivir y es diferente para cada sistema. No totalmente, hay similitudes, pero es diferente para cada sistema porque son leyes que nosotros para pertenecer a ese sistema normalmente respetamos.
Y quiero que me digas, en tu sistema familiar, escríbeme aquí primero las de la conciencia universal que rigen a toda la humanidad. Después vamos a ver las del sistema familiar que a ti, en el que tú llegaste, o sea, tu sistema familiar de origen, en donde tu papá y tu mamá en su propia combinación hacen sus propias reglas y de esas eres producto tú. Pero también en esta conciencia del sistema familiar, tu papá y tu mamá lo estructuran de esta forma porque así lo aprendieron de su sistema familiar. Y después viene la conciencia personal. De esta combinación de conciencias, yo decido qué sí quiero hacer y qué no quiero hacer, con qué me quiero quedar y con qué no me quiero quedar. Si yo tomo estas decisiones conscientes, entonces yo puedo diseñar en mucha parte mi propio destino, porque puedo tomar decisiones, hacer elecciones. Ay, se me fue el estornudo, disculpen. Se me fue y no se me fue. Ahí está, pero bueno. Entonces, alguien puede escribir. Yo sé que muchas veces están escribiendo y a mí no me salen los comentarios, pero bueno, entonces la conciencia del sistema universal dicta que los seres humanos nos amamos unos a otros. Eso dictaría la conciencia del sistema familiar, del sistema de la conciencia universal, perdón. Que nos amemos unos a otros, que todos pertenecemos, que todos somos uno, que todos somos iguales, que no existen el poder económico ni el poder, por ejemplo, autocrático, el poder democrático, no existe eso. Como seres humanos todos somos iguales, todos somos uno. Este es un precepto universal. Este precepto universal, cuando nosotros llegamos a un sistema, cambia, porque muchas veces los sistemas familiares dicen: nosotros no somos iguales a ellos. Y ustedes vean en una relación de pareja en donde la pareja no es totalmente aceptada, existe esta arrogancia por parte del sistema de decir: nuestro sistema o nuestra familia es mejor que la de ustedes. Y eso genera una cantidad de problemas impresionantes porque nos estamos olvidando de esta conciencia universal que dicta que todos somos iguales. Si nosotros pusiéramos una exposición de seres humanos recién nacidos, sin ropa, desnudos, desnuditos los bebés, podríamos ver que todos somos iguales, que todos estamos conectados con todos. Si uno se tranquiliza, los demás se tranquilizan. Si uno empieza a llorar, los demás empiezan a llorar. No sé si vieron la serie esta en la que son unos triates, This Is Us. Ahí se ve la locura de los papás que tienen triates y que dicen: no, que no llore porque va a despertar a los otros dos. Y para lograr que los tres duerman es de verdad una hazaña que los tres duerman. Entonces, si nosotros vemos esta exposición de bebés, decimos: todos somos iguales, todos tenemos una cabeza, un tronco, unos brazos y unas piernas, a menos de que haya un error en la formación de un bebé, ¿verdad? Tenemos 10 dedos de las manos, 10 dedos de los pies, 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas. Entonces, como seres humanos, todos somos iguales. Esto es la conciencia universal. Esto tendría que ver con los derechos humanos. ¿Cuál es el derecho de un humano?
todos los seres humanos tienen derecho a tener agua, a tener comida, aunque no sea así, porque entonces se ejerce la conciencia del poder que viene en la conciencia estatal o en la conciencia de un país, y entonces ese principio universal de la conciencia universal queda de lado. Pero esto es porque se meten las conciencias personales de algunas otras personas, de alguna otra persona. Entonces, escríbeme aquí cuáles son los preceptos de la conciencia familiar en la que tú naciste. Por ejemplo, en mi sistema familiar se acostumbra saluda cuando llegas, despídete cuando te vas, y que nosotros sepamos en dónde estás. Entonces, en mi sistema familiar es muy importante que nos saludemos, nos despidamos y saber en dónde estamos unos y otros. ¿Con qué finalidad? De cuidarnos entre nosotros. Entonces, este precepto, por ejemplo, yo en algún momento que viví en Ciudad Juárez y que conviví con la cultura de los Estados Unidos, se maneja muy diferente en las familias. Y bueno, creo que también en México hay familias que no lo hacen, pero yo me di cuenta que en Estados Unidos la gente no se saluda de beso, de abrazo. Por ejemplo, en mi sistema familiar, hasta los hombres se saludan de besos, se abrazan cuando llegamos. Entonces, hay muchos sistemas familiares en donde se hace diferente. Esta es una conciencia de mi sistema familiar que yo he heredado y después a través de mi conciencia personal decido conservarlo, porque esto a mí me hace sentir bien, me agrada y decido conservarlo. Sin embargo, puede haber otra persona de mi mismo sistema familiar que no le agrade esto, ¿verdad? Que diga, ese precepto yo no lo quiero seguir conservando. Dice Isaac, la conciencia familiar, no trabajarle a nadie, ¿ok? Y entonces esta conciencia familiar, Isaac, ¿cómo es que tú la ejerces? ¿Tú decides quedarte con ella o decides no quedarte con ella? María Hernández dice, al hombre hay que dirigirlo y cuidarlo, ¿ok? ¿Y qué decides tú ahora en tu conciencia personal, Mari? ¿Qué decides tú? ¿Dirigir a tu hombre y cuidarlo? Y lo mismo te pregunto a ti. Y cada uno de ustedes que está escuchando este en vivo, ya sea ahorita en vivo o diferido, piensa en qué preceptos de tu sistema familiar has repetido inconscientemente y qué preceptos de tu sistema familiar has decidido no repetir. O hoy que estás escuchando este en vivo, puedes decidir no repetirlo. La intención de hacer este ejercicio y esta mención de las diferentes conciencias es que puedas tomar una acción, que puedas hacer algún cambio. Es solamente, como te dije, una puerta de entrada a una gama de información y de aprendizajes que te puede llevar a hacer cambios en tu vida que te lleven a sentirte mucho más ligero, mucho más tranquilo. Sin embargo, si haces una modificación producto de esto que tú estás escuchando, vas a vivir más consciente, y mientras más conscientes vivimos, tenemos más luz para iluminar nuestro camino. Dice Isaac,
sí, quedarme con ella. Sin embargo, haciéndolo consciente tiene ciertas limitaciones. Ajá. Y entonces puedes hacer las adecuaciones que tú quieras. En esencia me quedo con el precepto de no trabajarle a nadie y lo hago de esta manera. Yo le sumo a eso. Eso es lo maravilloso de la conciencia de cada uno de nosotros, que puede sumar a la conciencia del sistema familiar y puede sumar en positivo o puede sumar en negativo. Afortunada o desafortunadamente los seres humanos somos duales y entonces si tú quieres sumar en positivo, decide. Si tú quieres sumar en negativo, esto normalmente sucede a través de la inconsciencia. Y dice Mari, yo decido acompañarlo. Muy bien, bienvenidos los que se han ido conectando, bienvenidos. Sonia dice, cuando elijo no repetir cosas de mi conciencia familiar es cuando nos nombran ovejas negras de la familia. Puede ser, depende mucho de cómo lo haces, Sonia. Es muy buen comentario el que haces porque no hay que hacerlo peleándonos con el sistema familiar. Una manera que yo he encontrado de acuerdo a lo que he aprendido es que lo puedes hacer en armonía. Si tú respetas lo que los demás piensan y sienten y decides hacerlo como tú quieres hacerlo, si tú has dado respeto, es muy probable que los demás te den respeto. Sin embargo, sí tiene un precio si a la familia no le gusta, lo que tú estás haciendo. Entonces sí puede ser que te digan que eres la oveja negra de la familia. Y sí puede ser también que quieras hacer el cambio y que al recibir estos comentarios no lo hagas. Entonces, siempre para tener crecimiento debe haber una renuncia. Tú haces un cambio y estás renunciando a algo porque tienes otro beneficio, ¿verdad? Entonces, esto de ser la oveja negra de la familia tiene sus pros y tiene sus contras. Evalúa tú de cada uno de los aspectos en los que quieres decidir no repetir, evalúa el precio que estás dispuesta a pagar. ¿Y qué significa esto? Evalúa si puedes hacerte cargo de las consecuencias que esto traería para ti. Espero haber contestado tu pregunta, Sonia. Y bueno, pues aquí voy a terminar el en vivo de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Si quieres unirte a nuestro taller de autobiografía en donde trabajaremos todo esto más profundamente, eres bienvenido. Si quieres unirte a Sanando lo Propio, hice una división ahora de Sanando lo Propio en donde vamos a trabajar por trilogías. De manera que, por ejemplo, si tú has trabajado tu niño interior de una manera importante, vamos a tener ahora en marzo la trilogía de la adolescencia y la juventud. Son 3 módulos, cada uno es mensual y para sanar tu adolescente interno te invitamos a que te inscribas. Este mes tenemos un módulo en Sanando lo Propio que es el sanar el movimiento de amor interrumpido. Si tú naciste y te separaron de tu mamá, si tú naciste y tu mamá estuvo separada de ti por enfermedad, por gravedad, mamá no te pudo amamantar, o durante la infancia sentiste que estuvo lejos, este módulo es para ti porque el movimiento de amor interrumpido nos impide tener una buena relación con mamá. Si tú no te puedes comunicar con ella, si sientes
algún tipo de rechazo, si la juzgas, si la castigas y estás enojada con ella, el movimiento de amor interrumpido hay que sanarlo. Y este módulo que tenemos, que es este martes siguiente, no me sé la fecha, discúlpenme, pero es este martes siguiente. Si te interesa trabajarlo, ven, lo vamos a tener aquí en Saltillo este martes, el próximo sábado en Monclova y el próximo lunes, después de este lunes al siguiente, en Monterrey. Entonces eres bienvenido si quieres sanar tu movimiento de amor interrumpido con tu mamá o con tu papá. Es mucho más determinado, mucho más determinante la relación con la mamá, pero también puede ser con el papá. Entonces, te invito a que vengas a este módulo de amor interrumpido que vamos a tener este inicio de marzo, y a finales de marzo tenemos el otro que te mencionaba de la trilogía de la adolescencia. Bueno, pues para iluminar nuestra conciencia les dejo aquí este en vivo, lo voy a dejar grabado. Te recuerdo que hay muchos grabados, tenemos ya mucho tiempo haciendo estos en vivos, entonces busca por el tema que quieras ver y lo puedes accesar. Les dejo un abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles.